está de fiesta, es el epicentro de las celebraciones con motivo del Bicentenario de Colombia y tienen una agenda riquísima, muy parrandera, muy cultural, que arrancó el sábado 20 de julio y que irá durante 3 semanas por todos los diferentes lugares, por poblaciones, con una serie pues de reconocimientos que le hacen al país, un montón de homenajes. Bueno, está de fiesta por eso, pero además porque la verdad es que es un departamento que está mostrando una cara muy amable del país, con unas cifras de educación y de pobreza que son interesantes. Además, Carolina, se convirtió en el primer departamento en Colombia en prohibir el asbesto, ¿no? En darse una pelea tremenda por el plástico, es decir, unas iniciativas pequeñas, que son enormes, verdaderamente. Y adicional también que el gobernador de Boyacá, Vanessa, en el año pasado ganó el premio como mejor gobernador en superar la pobreza. Y la revista Semana en algún momento lo calificó como uno de los 30 líderes de Colombia. Vamos a hablar en breve con el gobernador de Boyacá, que viene para contarnos todos estos eventos relacionados con el Bicentenario, para hablar también pues un poco del balance de su gestión que termina. Es un hombre que tiene unas proyecciones políticas muy ambiciosas, que no le hizo tanta oposición al presidente Duque como en algún momento se pensó. Vamos a hablar de eso. Hay un par de preguntas en torno a ciertas inquietudes que podrían vincularlo como con investigaciones. En fin, vamos a hablar de todo eso. Preguntas de los oyentes, Carolina. Muchas preguntas a esta hora con nuestro numeral de hoy. Vanessa pregunte sobre Boyacá. Pedro Vargas, ¿por qué en la gobernación de Boyacá se ven más costeños que en la gobernación de Montería? ¿Por qué la casa que supuestamente era para hogar de paso ahora ya no recibe a nadie? Si es verdad que la cuñada es o era secretaria del procurador y por eso no todo bien, pregunta Pedro Vargas. Juan Carlos Ospina, Vanessa pregunte sobre Boyacá, ¿hay un plan de contingencia para que las vías alternas que se están usando para ir al llano sean mantenidas en buen estado? Miguel Ángel, otra pregunta para el gobernador, ¿por qué considera los medios de comunicación de Boyacá como un palo en la rueda para su gobierno, como lo señaló en meses pasados? ¿Por qué, a pesar de que existe una red hospitalaria aparentemente amplia en Boyacá, la atención es primaria y es tan mala? Pregunta Juliet. Bueno, vamos a hablar de todo eso en breve, pero vámonos a Boyacá. Uriel Rodríguez, ¿está en dónde, Uriel? ¿En Belén? Hola Vanessa, buenas noches. Sí señora, estamos en este momento en Belén, en el departamento de Boyacá, siguiendo el camino de la Ruta Libertadora, haciendo un trabajo, un cubrimiento especial en Blue Radio que estamos sonando todos los días en Meridiano Blue, también los sábados en las noticias de la mañana y desde la próxima semana en las redes de Blue Radio, en Twitter en @Blue Radio Co, en Facebook en Blue Radio, en Instagram. A partir del próximo lunes contaremos a través de un periodismo móvil que hemos venido realizando desde Arauca, pasamos por el Casanare y ya vamos en el municipio de Belén, como usted bien lo decía. Estoy justamente en la plaza principal de Belén. Hace bastante frío. ¿Dónde queda exactamente, Uriel? Belén. Belén queda muy cerca de la ciudad de Duitama, que es una de las principales ciudades del departamento de Boyacá, también muy cerca de Sogamoso, es por donde cruzó Simón Bolívar, el general Santander y todo su ejército libertador hace exactamente 200 años, en 1819, Vanessa. Bueno, entonces usted está recorrido por Arauca, por Casanare, por Boyacá, contando cómo es la campaña libertadora. Está hoy en Belén. ¿Y qué está pasando en Belén? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Para dónde va mañana? Cuéntenos. Bueno, Vanessa, justamente pasamos por Tame Arauca, pasamos por Pore Casanare, llegamos luego a Nunchía, también en el Casanare, luego llegamos a Paya en Boyacá, donde están las Termópilas, donde se gestó una de las grandes batallas. Ahora mismo estamos en Belén. Aquí hay una historia muy particular y aquí resulta que hay un personaje muy significativo, que es el señor Pedro Pascasio Martínez. Es un niño realmente, es un niño pequeño que fue quien de alguna manera le abrió las puertas al ejército de Simón Bolívar para que ganaran y triunfaran en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Este niño, digamos, es como la figura de aquí del valle de Belén y Cerinza,
donde realmente pues se gestaron también algunas acciones para que se abriera el camino y luego llegar el 25 de julio de 1819 al Pantano de Vargas, donde también fue una de las dos grandes duras batallas del Ejército Libertador que pasó por esta zona con sus hombres sin ropas, con hambre, llenos de frío, luego de cruzar el temido páramo de Pisba en el departamento también de Boyacá. Y es aquí donde, pues digamos, se le presta toda la atención y se le da toda la ayuda a los hombres libertadores. Lo veo que se aprendió muy bien la lección. ¿Usted dónde aprendió todo eso, Uriel? Pues en realidad, Vanessa, lo que nos enseñaron en el colegio fue muy poco, pero aquí en los pueblos uno se encuentra con unos personajes maravillosos. Pero quiero contarle que la idea de este camino que nosotros estamos recorriendo no es contar los datos históricos, porque al final de cuentas muchas veces para algunas personas pueden ser aburridores, sino tratar de contar el otro bicentenario. Eso de lo que usted hablaba al comienzo, haciendo la introducción para la entrevista que viene con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y es el otro bicentenario. ¿Cuál es la otra cara del otro bicentenario? Hacernos y tratar de resolver las preguntas con los ciudadanos, con los campesinos, si 200 años después realmente somos libres, si realmente cantamos la independencia, 200 años después, ¿cómo estamos? ¿Somos libres? ¿No somos libres? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta y usted gran reportero haciendo un recorrido por Boyacá. Gracias, Uriel, nos va contando. Listo, Vanessa. Mañana nos vamos para Santa Rosa de Viterbo y el 25 estamos en el Pantano de Vargas y el 7 de agosto, sin lugar a dudas, en el Puente de Boyacá. O sea, ¿usted lo vamos a ver cuándo? Como por allá el 10 de septiembre. Pues no, que ya el 7 de agosto pues ya llegan al Puente de Boyacá y luego Bogotá, que allá también pasaron cosas importantes. Bueno, aquí lo esperamos, Uriel. Un abrazo. Listo, un abrazo para ustedes. 8-7, gobernador, 7 minutos tarde, pero llegó con regalo. Hola, Vanessa, pues es increíble, pero se demora uno menos de Tunja a la entrada a Bogotá, que la entrada a Bogotá está acá. Pero bueno, acá estamos muy juiciosos y No, muy ni tan contentos juicioso por porque esta llegó natación. tarde. Pues Pero juiciosos porque bueno. porque me vine solo a esto, me tengo que volver ahorita, entonces Ahora, sería ¿y cuánto- buenísimo por Skype. ¿Cuánto se gasta aquí a...? No, a esta hora Tunja? ya es muy fácil, por el trancón ya no hay tanto trancón y saliendo de acá yo creo que en 1 hora y 45 estoy en Tunja. Y la carretera es muy buena. Muy buena. El problema es llegar desde la entrada de Tunja, de la entrada a Bogotá hasta acá. Eso es una vaina dificilísima. Sí, eso Hora se complica y media como en me Chía, demoré. más o menos se complica la cosa. ¿Y eso qué En es? Almaviva. Sí. Pero es terrible, es terrible. Bueno, y llegó entonces cargado. Aquí trae sabajón con sabor a café. De Tiba Sosa. ¿Eso sí, es de señora. dónde? Tiba Sosa. Tibasosa es donde ahí se va, además, ¿no? Producto de Soy Cerveza. Boyacá. Queso paipa. Ese es de Paipa Sotaquira. Realmente el queso Paipa nació en Belén, pero hoy tenemos denominación de origen. Esta mermelada... Ah, no, esto es miel de abejas. Miel de abejas, esa es del páramo de Guantiva. Del páramo de Unos Guantiva. emprendedores súper chéveres. Eso creo que es Doña Panela, panela Doña instantánea, Panela, que sí. es exquisita. panela pulverizada con sabores. Panela con sabores y café. Esa salvia que estamos candelas. exportando y café. Y el botilito que es nuestra campaña de no más plástico. Creemos de en un solo Boyacá. uso. Bueno, gobernador, usted tiene un departamento riquísimo, ¿no? Sí, hermosísimo, con una tremenda riqueza, con gente maravillosa, con una gran historia también, pero como siempre decimos, con un gran futuro, un futuro más grande que nuestra historia. Voy a comenzar hablando del fracking porque el fin de semana, en la revista Semana, publicaron, valga la redundancia, pues un informe corto que le deja a uno un montón de inquietudes frente a si Colombia debería siquiera considerar la posibilidad de fracking o no. Y es que dice que realmente Colombia no sería viable en poco tiempo si no hacen una exploración rápida petrolífera, porque el costo es el siguiente: dejar de exportar 20.000 millones de dólares de crudo al año, la mitad del total de las exportaciones del país. El fisco dejaría de percibir 30 billones de pesos al año por concepto de impuestos, regalías y dividendos, y sería necesario importar millones de dólares, 16.000 de crudo. Es decir, aparentemente lo que el pronóstico que hace Semana y que algunos defensores del fracking tienen es que la economía del país no es viable sin el fracking. Y usted es uno de los grandes opositores, así como es un defensor del medio ambiente, del no uso del plástico y de la prohibición del asbesto, pues del no fracking. Bueno, ahí yo quisiera ponerte en contexto en Boyacá qué fue lo que sucedió, porque a veces creen que uno es dogmático. El problema de Boyacá es que se había hecho un contrato de 10.000 millones de pesos, Vanessa, con una empresa polaca,
para desarrollar exploraciones en yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Palabras más, palabras menos, para hacer fracking en Boyacá. ¿En dónde? Villa de Leyva, que está tan de moda hoy por lo de la pila, ahí al lado de Villa de Leyva, en Sáchica, en Esa es una Tinjacá, pregunta de oyentes. en Ahora me dice qué va a Sutamarchán. hacer con la pila. Depende, rápido depende que el ministerio nos dé la autorización y mañana mismo la empezamos a arreglar. El problema es que eso es patrimonio y que depende del ministerio que nos autorice poderla restaurar. Usted no puede arreglarla. Hasta que no nos den el permiso, no, me voy para la cárcel, porque ese es un bien de interés cultural de la nación y además está construyéndose el programa especial de manejo y patrimonio. Hasta que el ministerio no autorice, nosotros no la podemos hacer. Entre otras cosas, debería hacerlo el ministerio, pero con el alcalde ya estamos listos a arreglarla, lo único que necesitamos es la autorización. Pero entonces, en esa riqueza paisajística y turística, imagínense ustedes, iban a hacer exploraciones para yacimientos no convencionales. ¿Pero en qué parte? Porque eso es un Exactamente desierto. en Sáchica, exactamente en Sutamarchán, Tinjacá, Calda, Chiquinquirá. El problema de la laguna de Fuquene, que es tan serio, en Sutamarchán no tenemos agua, en Tinjacá tampoco. Yo he tenido que resolver problemas con pozos profundos, pero para sacar agua, no petróleo. Entonces, yo le duraba pidiendo al gobierno nacional recursos para resolver el problema del agua y me decía, no hay plata, pero sí habían 10.000 millones de pesos para hacer fracking. Entonces, un poco eso generó la movilización ciudadana y dijimos no, y no, y hasta que la empresa polaca renunció al contrato y se retiró. Pero eso era la coyuntura de Boyacá, de ese momento. Inclusive en Corrales están haciendo explotación de petróleo y nosotros, pues digamos que decimos respeten las normas y háganlo bien, pero lo hacen. ¿Cuál es el problema del fracking? Y es un ejemplo muy sencillo. Singapur en los años 70 tenía un per cápita menor que el de Colombia, ¿cierto? Hoy, 40 años después, 49 años después, tiene un per cápita por encima de Colombia, porque hace 49 años le apostó todos los recursos que tenían a la educación y tomaron la decisión de no volver a seguir teniendo una economía extractivista. Yo creo que el presidente de Ecopetrol no debe estar pensando, y es mi manera de pensar, en cómo hace fracking, sino en cómo moderniza su empresa. El presidente de Ecopetrol debería un poco estar en la sintonía de Amazon, de Google. Creo yo que eso no es un carretazo, es que creen que es un cuento decir que Google y Amazon producen más que Ecopetrol. ¿Eso es verdad? Pues miremos los números. Así que yo lo que creo es que en el futuro el petróleo ya no va a ser rentable, ¿cierto? Cada vez que vemos avances tecnológicos, por ejemplo, el carro Tesla hoy hace más que una camioneta Prado con $15, cuando una camioneta de esas especificaciones puede valer con $60, con petróleo. Y un ejemplo que yo siempre pongo como ingeniero electrónico: si pudiéramos transferir la energía solar en paneles solares a la tierra, en 1 hora podríamos generar la energía necesaria para un año que consume todo el mundo con energías no renovables. Unos retos distintos. Pegamos usted, pero cada día es más barato. Usted sostiene y esa política que ha tenido desde el día cero de no fracking la sostiene. Sí, de acuerdo. Y obviamente soy respetuoso. Ella. No depende de mí la decisión, depende del gobierno nacional. Pero lo que nosotros estamos planteando es unos debates de qué pasa, qué tanto estamos arriesgando. Y de verdad, digamos, hay un tiempo que todavía los hidrocarburos en yacimientos convencionales, hay un tiempo para invertir en unas tareas de energías renovables, de educación, de innovación, que creo yo que a Colombia hay que proyectarla en otras esferas de competencia, porque lo que hoy está pasando es que Colombia está pensando solo en una manera de generar riqueza, y creo que esa es la equivocación. ¿Cómo hizo lo del asbesto? Porque lo del asbesto fue bien interesante y finalmente, y eso pues es un trabajo que no me canso de reconocerle a Noticias Caracol, a mi colega Marcela Pulido, que fue muy juiciosa desde el día cero denunciando el caso de Ana Cecilia Niño, boyacense, por cierto, y de ahí sale la fundación, y bueno, y finalmente hay una ley de la República con miras a la prohibición del asbesto, pero usted fue pionero en eso. ¿Cómo lo hizo? Sí, un poco pues reconocer ese trabajo de Daniel, de la fundación, que ha venido liderando, la hija. Lo que nosotros dijimos es, venga, ¿por qué no empezar porque la contratación pública en Boyacá, que genera grandes obras importantes, prohíba el uso del asbesto en la contratación? Y se hacía, y se demostró que había una alta reducción de ese uso, y se hizo un mensaje importante. Yo creo que en política pública, más importante que decisiones a gran escala, se trata de decisiones emblemáticas, y esta fue sin duda una. Después se fue al Congreso de la República, eso se movió mucho y terminó el Congreso aprobando una ley. Hoy Boyacá, cualquier proceso de contratación, el contratista debe llegar a decir, bueno, yo sustituyo el asbesto por otra cosa, y un poco es el mensaje que eso tiene, es la vida sagrada. Es que no estamos hablando de populismo, como alguien me dijo, sino de la vida.
Eso genera un problema en la salud bastante complejo en el pulmón, y de eso murió pues una paisana boyacense que ahora es ejemplo nacional. De eso mueren Avanzamos. 520 personas al año, según información de la Contraloría, y 1.500 personas al año, según la Fundación de Ana Cecilia Niño. Y Boyacá era el primer departamento en obras públicas que usaba el asbesto. Está prohibido, quedó prohibido inmediatamente en Chivatá, Zamacate, Basosa, y en proceso en Tunja, Guateque y Villa de Leyva. Mesoteloma Eso significa pleural maligno, me sí, dice que mi es el esposa tipo que se llama. del Que es el tipo de cáncer que produce. Va a ser papá, ¿no? Sí, dentro de poco. Hoy estaba en mi primera clase de curso profiléctico, es súper interesante. ¿Y cómo le fue? Eso es para el parto Maravilloso. natural. Sí, estamos ahí en la tarea, esperamos que nazca el 1 de septiembre, muy emocionado, muy emocionado. Chévere. Yo espero que ya como que el gobierno termine rápido para dedicarme a ser papá, cambiar pañales ¿Y cuánto tiempo se va a dedicar? 2 días. No, pues los días que da la ley, que creo que son 8, pero bueno, muy emocionado con esa bendición. ¿Y cómo le va con el matrimonio? Muy bien, obviamente es difícil por mi tiempo, yo acostumbrada a trabajar 20 horas al día y sábados, domingos, lunes festivos. Entonces cuando me caso, pues mi esposa un poco dice como... Páreme bueno, bolas, pues, sí. llega a las ¿Para qué 12 y casó? sale a Si las tiene 4. tienda, ¿no? Entonces después me dijo, yo le decía que quería tener un hijo, y ella me decía no, y no. Entonces un día me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Podría pensarlo, pero que usted por lo menos descanse los domingos. Le dije, listo, es un trato. Y de ahí para adelante no trabajo los domingos. Es desde que quedó embarazada, que fue en diciembre. Se le viene, el primer mes es duro, ¿no? Estoy emocionadísimo. Yo duermo muy poco, así que ya estoy acostumbrado. No tengo problema. Bueno, el matrimonio suyo fue como de cuento de hadas. En la Plaza de Villa de Leyva, invitó Sí. a todo el mundo, publicó video, venga el que quiera, están todos invitados. Tengo una investigación en la Procuraduría por casarme allá. Eso le iba a decir, se la Sí. montaron un poquito. Durísimo. Es que mira, en Boyacá pasa algo, y es que, pues como que... O sea, cuando- uno puede pedir, si usted se casó ahí, yo también puedo, ¿no? ¿Puedo casar a mi cualquiera, hija en la sí, Plaza va de y Villa de paga Leyva? 6 millones de pesos vale el alquiler, cualquiera puede ir allá. Yo hice el Vale, trámite 6 normal, millones, ¿y a sí. quién se le paga? No, a la alcaldía. alcaldía municipal, claro. Y cualquiera lo puede hacer, además no cerramos vías ni la plaza. El que quisiera podía venir de chismoso ahí ese día. Pero uno se casa en la iglesia y hace la ceremonia afuera, o se casa en la puerta de la iglesia. ¿Cómo es el...? Nosotros lo hicimos ahí en la plaza. Y un poco cuál fue el mensaje. A ver, es que esto también tiene un contexto. Cuando yo era candidato decían que yo iba a tener primer damo en Boyacá. Eso en Boyacá pues claramente, digamos, genera pues una resistencia que muchos creen que eso está mal. ¿Por qué primer damo? Pues que porque yo tenía un novio en Bogotá y publicaron una foto con un buen amigo. Entonces, pues era como ese argumento con el que me hicieron mala campaña, que yo no Que creo no tiene que nada de cualquiera, malo, pues, además. sí, pues Si Claudia, tuviera, mi claro, partido, total. pues no tiene ningún problema. Pero allá es, digamos, ahí es un departamento conservador y que tiene unas tradiciones, digamos, que son difíciles de analizar. Y después me dicen que eso estaba mal y terrible. Después consigo novia, qué terrible, porque era de Córdoba. Entonces que ella supuestamente tenía que ver con el ñoño y con Musa, y que terrible, y que yo entregué la contratación y que ella maneja los hospitales. Ahora Bueno, entramos todo en eso esos... entraron en las denuncias, ahí están las investigaciones, se han cerrado muchas. Cuando yo llegué había un único contrato en Córdoba que venía del gobierno anterior, que se terminó. Pero sí hay más contratos de cordobeses ahora. Uno solo. ¿Qué es cuál? Uno solo. Un contrato que se hizo en el 2016 para el tema de educación para adultos de una fundación que contrataba el Ministerio de Educación y que en ese SOS, momento ¿no? era la mejor. Sí, y ahí estamos respondiendo investigaciones. Imagínate, sobre eso era que habían alumnos fantasmas, pues ya encontramos el último muerto, que habían dicho que eran 15, todos están vivos, el último está en el batallón Silva Plazas, en el municipio de Tutasá. Es decir, sobre eso respondemos, pero alrededor de eso hubo como una malinterpretación de que era de Córdoba y qué terrible. Hoy cuando ella sale a los municipios a entregar regalos, pues todo el mundo la quiere, ya pues ya ese no es el argumento. Entonces en ese momento que me había casado, que las reinas habían ido al matrimonio y demás, pero alrededor de eso yo dije, yo no tengo por qué decidir políticamente de quién me enamoro, pues uno se enamora del que se enamora. Ahora me cuenta dónde la Y conoció. punto. En el Hospital Regional de Duitama. Haciendo el rural, ¿no? Haciendo el rural. Pero bueno, eso sale bien y yo creo que hoy Boyacá se ha dado cuenta. ¿Pero y qué pasó con el ¿Quién matrimonio? es ella? No, pues me investigaron la Procuraduría, que porque se ha hecho en la plaza, se demostró pues que allá se pagó, que no fue algo que yo tuviera un privilegio diferente al resto, el que se quiera casar ahí lo puede hacer. Yo invité a todo el mundo. ¿Y por qué lo hice público? Porque habían inventado que yo me iba a casar en las Bahamas. Yo dije, pues yo no tengo por qué casarme en ningún lado a escondidas. Y me casé allí, y bien, digamos, buena energía. Hoy en Boyacá adoran a mi esposa porque ha dedicado su esfuerzo
de manera gratuita y a honor en ayudarle a los niños, y hoy está invitando a todo Colombia a un desfile con diseñadores internacionales el 5 de agosto. ¿En dónde? En Boyacá, en el Bicentenario, de los 6 países, los mejores diseñadores de cada país. Ah, qué lindo. Y es bonito porque ella aporta mucho a las cosas que hace, me acompaña, la gente la quiere, y ya, ese no es el argumento ahora, el tema de Córdoba. ¿Y cómo la conoció? En el Hospital Regional de Duitama, yo venía un día de Huicán en ambulancia porque tenía un posible preinfarto y la vi ¿Cómo pasar. va a tener un preinfarto usted? ¿Cuántos años tiene? Pues en ese momento decían que era preinfarto, después fue un tema de agotamiento extremo. ¿Usted tiene cuántos años? ¿35? 34 hoy. 34. Entró a la gobernación a los 30. 31, exactamente. Jovencito. Recién cumplidos. Y entonces Vanessa, ahí la vi pasar y ya me pareció maravillosamente bella y, como decía mi abuelita, la mujer más hermosa del universo y sus alrededores, y empecé a pretenderla. Mi mayor defecto es ser político. O sea, usted estaba con el corazón parado. Casi no la logro conquistar por ser ¿Con todo político. infarto? ¿Preinfarto? Bueno, ahí está. En un problema de agotamiento extremo conocí a la mujer de mi vida. Y fue difícil conquistarla, pero bueno, lo logramos, no fue fácil. Fue más fácil ganar la gobernación de lejos que conquistar a Daniela. Pero gobernador, Sí, usted soñaba con casarse con una médica, se le hizo realidad. Con una médica y con una costeña, para que vean ustedes, porque a mi mamá le encanta el vallenato, entonces yo me echo mis cantaditas de vallenato y me gusta mucho ese folclore. ¿Su mamá no murió? Murió cuando yo tenía 7 años, es una de las cosas más dolorosas de mi vida. Y murió en mis brazos además, entonces eso después de un accidente de tránsito. Eso fue bastante doloroso, pero bueno, yo creo que la vida se encarga de fortalecer. ¿Cómo el así que murió en carácter sus de uno. brazos? Nos estrellamos en la vía Sesquilé, Bogotá, Tunja, Bogotá por Sesquilé. No había doble calzada, iba pasando, había un camión atravesado, mi papá esquiva el camión y se estrella contra el camión, contra una piedra que había ahí, y mi mamá muere. Yo la saco porque mi papá quedó inconsciente, paro un carro, se sube al carro y mi mamá agoniza en mis brazos y Gloria. me dice que Gloria María Rodríguez Benítez, y me dice que cuide a su familia. Ella era como la líder de la familia, entonces yo me quedo con esa responsabilidad que aún todavía hoy Qué asumo. dolor Yo tan digo que yo chiquito. soy un padre de cabeza de familia, un hijo cabeza de familia, que me toca responder por una familia de 55, pero lo hago con todo el ¿Por gusto. qué de y- 55? Pues son 5 hermanas, cada una de ellas tiene pues hijos y demás. Mi abuela es como mi mamá, que me dice mi palomito, pues yo respondo por todo. Entonces, pues claro, el ejercicio es ayudarles a que uno estudie, a que el otro. No ha sido fácil, pero bueno, lo logré sacar adelante y era como el pedido de mi madre. Y creo que la bendición de David hoy es eso, haber dado De David, su hijo. tanto por toda mi Le va a familia. dar pesar que su mamá no lo conozca. Sí, Eso le da a uno pero mucho guayao, ¿no? yo hoy, y yo creo que mi abuelita la va a conocer y eso es una bendición de Dios. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque eso sin duda templó mi carácter para este momento, que fue la gobernación, que no fue fácil, por supuesto. ¿Quiénes son todos esos enemigos que tiene la gobernación que le hacen? No, pues normal, digamos que yo los entiendo en últimas, yo los entiendo, porque el departamento venía siendo gobernado pues por unas familias tradicionales, y llega un pelado que venía marchando en la universidad, ¿Pero usted es de Soacha? no, de Socha, un municipio que Ah, se de llama Socha. Socha, claro. Socha, que queda a 4 horas Su de mamá Tunja. murió fue en Socha. No, ella venía para acá, a Bogotá, murió en el hospital de Sesquilé, exactamente. Entonces yo los entiendo, Vanessa, porque pues si figúrate tú que las familias que siempre han gobernado, de pronto un día un pelado de 25 años se mete al Congreso y después a la gobernación a los 30, gana las elecciones y se posesiona a los 31, y pues es normal que estén muy molestos, pues es natural, porque llego yo con un montón de pelados de la universidad a gobernar un departamento y hacerlo de manera diferente. Por ejemplo, convoqué un concurso público de méritos para nombrar a los secretarios, y pues eso obviamente a ellos les molesta mucho. Alguien me decía un día, pero es que su secretaria de Hacienda no tiene ni el voto de ella porque vota en Bogotá. Y un poco yo decía, pues yo quiero tener secretarios que tengan pues los conocimientos y las capacidades y no los votos para estar en el gabinete. Entonces es normal, y me juzgan, a mí me critican mucho porque dicen que yo hago cosas demagógicas, populistas, como entregar tractores, según ellos es populista, o entregar buses escolares. Y bueno, yo creo profundamente en que eso, antes que populismo, ¿Usted es lo entrega generar por qué? desarrollo. Porque cree que la gente lo necesita. Pues claro, pues es que yo eché asadón, yo sé lo que es arar una hectárea de tierra. Mi abuelo duraba 5 días arando una hectárea de tierra. Acabo de ir Hoy a con un tractor 4 horas. Acabo de ir a una de las plantas de Bavaria donde están haciendo siembra, la cerveza, que me parece un proyecto precioso, ¿no?
Y realmente, porque tuve la posibilidad de estar con los campesinos allí, y realmente el cambio del tractor Claro. al manual es la vida. Mire, los campesinos Es el tiempo. lloran Sí. 5 días lidiando con 2 bueyes. Ahora se sientan y ven pasar al maquinista y en 4 horas le arregla el pedazo. Es decir, es que el cambio que está haciendo, los niños que caminan 5 horas para ir a estudiar, ahora se suben en un bus y llegan en 40 minutos. ¿Y usted eso lo regala de plata donde la No, gobernación? pues yo no lo regalo, yo lo compro con lo recursos adjudica, públicos, claro. claro. Y con plata de la gobernación compré los buses escolares y con plata de regalías compramos los tractores. Y mira el mensaje volviendo a lo del frac. ¿Qué hice yo? Y sin plata la gobernación se casó en la plaza. Y sin plata la gobernación me casé en la clase. Claro que sí, eso está recontrainvestigado. No se lo Y yo lo que les pudieron- digo, si hubiera yo dado la mínima papaya de que no hubiera pagado los 6 millones o algo, que lo pude haber hecho, pues ya estaría suspendido. O sea, si no me han suspendido es porque hicimos todo Como tocaba. como tocaba. Gobernador, Boyacá es la más educada. ¿Cómo lograron esa calificación y esa experiencia de su papá que hace parte del proceso de alfabetización en Boyacá que lidera usted? Bueno, mi papá a los 13 años dejó de estudiar para trabajar. Llevaba leche en un burrito al pueblo. Allá conoció a mi mamá, que era empleada del servicio. Entonces, mi papá llevándole guayabas y chirimoya la conquistó. A mí me tocó un poco más difícil que eso. Entonces soy hijo de 2 campesinos que mi papá dejó de estudiar a los 13 años y cuando yo logro llegar a la gobernación, pues se inscribe en el programa Palabras Mayores, que es el que me tiene demandado de la famosa Fundación SOS. Y en ese programa mi papá se gradúa de bachillerato A los 61 a años. los 62 años y hoy está haciendo 4º semestre de Derecho en una universidad. Ay, no me en diga. Tunja, sí, señor. Y Está llega con las estudiando. notas súper feliz a mostrarla y la hace a uno llorar. Y, ¿Su y un papá qué poco- hacía? Mi papá era obrero de acería después del río. Entonces él empezó su vida cargando leche, después se presentó a la empresa, echó pica muchos años en una mina de carbón y terminó siendo basculero, es decir, pesando 2 volquetas ahí en Paz del Río. Usted va a Paz del Río y saben todos quién es don Luis Amaya, el basculero del pueblo. Entonces después mi papá se gradúa, está estudiando Derecho y ese es un poco el mensaje de lo que significa para Boyacá, para los boyacenses la educación es muy poderosa. Y hoy, mira Vanessa, con inversiones en educación, en calidad, becas maestras, becas para los mejores estudiantes, hacemos proyectos muy importantes de enlace con la universidad, el plan alimentario escolar de Boyacá fue catalogado como el mejor. Hoy Boyacá ya no está 7 puntos por encima del promedio nacional, sino 15 puntos por encima del promedio nacional. Es decir, somos los mejores, pero ya por muy Pero muy eso no es un adelante. trabajo que se haga en 4 años. Obvio. Nosotros logramos subir 8 puntos por encima. Que es un montón. Que es un montón. Como pobreza, cuando alguien me dice, pero usted solo disminuyó la pobreza 8.6. Bueno. Pues 8.6. Perdón, 3 esos puntos de pobreza 100.000 millones de pesos. Pues Colombia, si acaso, lo bajó en un punto. Nosotros 8.6 en el mismo periodo. Lo mismo. ¿Estos son indicadores en del educación. del DANE? ¿De Del- qué? En educación, del Ministerio de Educación, Prueba Saber 11. ¿Y el de pobreza? Y de pobreza del DANE. Del Boyacá es el departamento que más ha reducido la desigualdad en estos 3 años y medio. Y sobre eso, pues, pueden decir muchas cosas, pero pues ahí está la evidencia. Y sobre eso, pues, ¿Esto le ha funcionado? sí, claro. Y yo creo que la pobreza también se disminuye poniendo los tractores, haciendo viviendas rurales, distritos de riego, pero sobre todo que la gente entienda. Yo invierto tiempo en ir a los pueblos, a los lugares apartados, donde jamás había llegado un gobernador, a contarles mi historia, a decirles si se puede. Y la gente se entusiasma y hay gente que llora y dice, mi hijo se va para la universidad si yo tenga que, como su papá, venderlo todo y que no tener en nevera y tener botachanclas. Pues es que usted arrancó su carrera con un principio de educación, ¿no? Digamos, Y, esa ha sido- y le- esa ha sido mi bandera principal en la vida, ha sido la educación y ahora pues por supuesto el medio ambiente. Gobernador, ¿y qué ha dejado para la educación pública de Boyacá? Cuando sabemos que usted fue de los más revolucionarios en la época en la que estudió. Bueno, yo te digo, la mayor reivindicación del movimiento estudiantil en los últimos 50 años en todo Colombia es una disminución de matrículas. Eso siempre es la bandera principal. Y yo marché y hice muchas marchas y movilizaciones alrededor de eso y nunca lo logramos porque en el Consejo Superior siempre votaban en contra. Pues en este periodo de gobierno, siendo yo integrante del Consejo Superior y con un fallo de un tribunal administrativo, Boyacá pasó de tener matrículas en medicina estándar de 3.600.000 pesos a hoy tener matrículas para estrato 1 de estudiantes de escasos recursos lejanos de 150.000 pesos. Creo que eso es revolucionario precisamente como resultado. Y por supuesto hay unos retos de la universidad.
y dicen que es populismo, pero yo creo que es muy poderoso que un estudiante de una vereda lejana pueda estudiar hoy medicina y no pague 3.600.000 o 150.000. Con el FIE estamos haciendo 31 colegios, que tuvimos un problema y también yo tuve que anunciar una huelga de hambre para que el contratista Germán Mora se diera los contratos. Lo logramos y hoy los contratos van avanzando y mi administración entregará 31 colegios nuevos en Boyacá. Pero también estamos haciendo proyectos... Su administración termina en octubre. ¿Alcanza? El 31 de diciembre. Ah, bueno, pero... mentiras, diciembre, sí, elecciones octubre. ¿Alcanza? Sí, vamos a entregar, por lo menos ya están garantizados 21 colegios, ya inauguré uno, vamos a inaugurar otros 20 antes de terminar de noviembre y diciembre, porque ahorita esto es época de ley de garantías. 20 no. colegios es un montón. Un montón, pues antes el promedio era 3 colegios por administración, por cuatrenio, estamos haciendo 31, es muy poderoso. ¿Y qué tan sostenibles son esos centros educativos? Pues totalmente sostenibles, porque digamos todos tienen su rector, todos tienen sus profesores y los recursos de administración normal. Por supuesto, pues alrededor de eso el SGP tiene que tener una discusión, una reforma, pero básicamente es pasar de ese colegio donde estaban los niños estudiando en unas condiciones terribles, cayéndose a pedazos una escuela, y estamos haciendo nuevas. El tema de las becas, por ejemplo, vean esto. Hoy, Vanessa, cualquier estudiante, yo tengo 123 municipios, Boyacá, cualquier estudiante de los 120 municipios que no son las ciudades, pongámosle un ejemplo, no sé si has escuchado Chiscas, por ejemplo. Chiscas es un municipio bien al norte, que para salir de acá te demoras 13 horas para llegar allá, que tiene ahorita un problema de remoción en masa. Un estudiante de allá, para entrar a la UPTC es casi imposible. O sea, solo el 2% de los estudiantes que presentan a la UPTC de allá pasan. ¿Por qué? ¿Por el Porque nivel? En Tunja, Duitama, Sogamoso, pues el estándar es más alto y por las complejidades de distancia. Entonces el ICFES, como es la herramienta que la universidad tiene para el ingreso, pues es tremendamente inequitativa. Entonces, ¿qué nos inventamos nosotros con el rector y con la universidad? Año cero. ¿Qué significa eso? Un estudiante se presenta, de nivelación, se hace un año donde se nivela y hace el primer semestre, y vean esto que es lo creativo, como en el segundo semestre siempre hay una alta deserción en la UPTC. ¿Por qué? Porque los estudiantes entran, dicen no quería estudiar eso, no tengo plata y demás. Pues nosotros esos cupos que quedan en el segundo semestre se llenan con los del año cero, y nosotros les pagamos la carrera completa. Para eso dejamos 4.000 millones de pesos de la gobernación en una ordenanza para siempre. ¿Eso qué significa? Que cada año van a entrar 2 niños de cada municipio a estudiar y que se les va a cambiar la vida, como cambió la mía. Es que eso le iba a decir. Es interesante el proyecto de estudio que le puede cambiar la vida. Claro, y la gente de verdad lo ve. Y yo voy a los municipios, a mí me dicen, oiga, pero ¿cómo hace usted para tener una favorabilidad del 80%? Les dije, es que no es las obras, no es los tractores, no es las vías. Estamos haciendo 300 kilómetros de vía, hicimos 15 hospitales, compramos la materno-infantil, acabamos el hospital de Moniquirá, que lleva 45 años haciéndole, la normal de Huicán, que lleva 15 años. No es eso, es que cuando yo voy, lo que toca. le cuento a la gente mi historia y la gente se siente identificada. Yo le digo a la gente, por lo menos, levante la mano los que pongan la camisa y los tenis detrás de la nevera o al lado del fogón para que se sequen. Pues es mi historia, Todo, eso sí. para mí no es... Todo el mundo. Pero creo que todos los de nuestra generación, no, porque ya las neveras no vienen con esa. Okay. La anilina marca Iris o el Griffy, o meter un bombillo en la nevera, en la media y remendarla. Entonces la gente dice, ese man es como yo. Y logró ser gobernador y miro y trae estos buses. Oiga, gobernador, ¿y hasta dónde va a llegar? No, yo creo que hasta ¿Usted qué ambiciones políticas tiene? Hasta ahí, yo de verdad estoy en la etapa de mi vida en que quiero ser papá y ya, y me voy a estudiar a Inglaterra. ¿Va a ir a hacer qué? Una maestría en el London School of Economics es la idea. Espero poder aplicar y pasar y estar allá un año y medio y volver, pero por ahora no estoy pensando a qué me lanzo después. Pues obviamente uno en los pueblos todos, gobernador, láncese tal, y uno esperemos. Por ¿pero ahora qué le gusta? ¿El legislativo? ¿Una carrera ejecutivo? Pues obviamente mi sueño siempre ha sido ser ministro de Educación, pero por ahora ¿de qué gobierno? ¿Del por que ahora sea? ser papá. No puedo porque después me denuncian por participación en política. ¿Por qué no le hizo oposición al presidente Duque si tiene unos principios como tan distintos a los del gobierno? Muy interesante pregunta. Mira, el partido que más me hace oposición a mí, yo diría que inclemente oposición, es el Partido Centro Democrático del presidente Duque. O sea, el hijo del senador Ciro y bueno, todo del ex senador Ciro que hoy es senador y bueno, eso. Ese partido.
pero inclemente, es la de los cubiertos y lo de los cubiertos y la casa y todos esos temas que siempre se dicen salen de allá. Y un partido que le hace oposición al presidente, pues es el Partido Verde, ¿no? Entonces estábamos como encontrados en eso. Entonces yo un día en el municipio de Aquitania, en un taller Construyendo País, le puse una ruana como la que te voy a entregar hoy a ti, la del Bicentenario. Y le dije, vea, presidente. Me encanta porque tengo blanca, rosada, amarillo, azul y roja y no tengo ese color. Buenísimo. Y esta es solo 200 se hicieron y la Nopsa. primera se le dimos al presidente. ¿Nopsa? No, esta la hacen en Isa, tejido rebancá, pero es de un mimbre de Huicán de la Sierra, de los indígenas, y con unas tinturas naturales de los Uva de Cubará. Y tiene una historia importante y solo se hicieron 200. La primera fue la del presidente. Y te traigo una ya. Y le dije, presidente, vea, a usted le hace oposición mi partido, a mí me hace oposición su partido. Y yo tengo unas diferencias trascendentales, diametralmente diferente, pienso en muchos temas, pero creo que debo pensar en Boyacá. Y mira que Boyacá dio un ejemplo, y es que necesitamos políticos que piensen mucho más en la gente y menos en sus agendas políticas. Claro que a mí me hubiera vuelto popular. Te pongo un ejemplo, cuando el presidente salió a decir lo de los padres fundadores de Estados Unidos, pues yo me hubiera ido para Paya, Claro. hubiera dicho aquí no hay ni acueducto Bolívar, y tal, y y me he hecho el discurso de que aquí estamos olvidados y que cuando Bolívar pasó estábamos mejor y no hay ni luz, y usted pensando en los gringos, piense en esta gente, y había armado un show terrible con lo del fracking y demás, pero yo dije, tengo que pensar en mi gente. Y hoy la prueba es que eso funciona, es que hoy 3.6 billones de pesos se firmaron para Boyacá, para la vía de Uitama-Charalá, Badondo, Labranza Grande. O sea, usted se hizo el simpático con el gobierno para que le ayudaran. Yo entendí que si me ponía a pelear con el gobierno, crecía políticamente yo, pero iba a ser afectado a mi pueblo. Y tenemos una buena relación con el presidente, creo que el presidente tiene una agenda con Boyacá que comparto con él, es devolverle la importancia a Boyacá estratégica desde el punto de vista vial y turístico, y saldar una deuda histórica que se tiene con Boyacá. Así que hoy me critican profundamente mis amigos de la universidad, mis amigos del Verde, pero creo que hice lo correcto. Pregunta rápidamente, Juan Acosta, tanto que habla de energías renovables y de educación y tiene escuelas sin energía eléctrica. Sí, claro, es que yo no sé si Juan Acosta, saludo para él, No sé sabe, quién es Juan Acosta, pero me pareció tenemos llama la atención. 2.150 sedes rurales. Este año que pasó le pusimos, y ojalá Juan fuera hasta allá, energía renovable a una escuela de Pueblo Viejo que queda a 9 horas de Socotá caminando. O sea, por allá no hay carretera ni nada, 9 horas. Y ya le pusimos a esa escuela y a 30 escuelas más. Lo que pasa es que no es tan fácil resolver un problema John de 100 Díaz, años. ¿es cierto que el concierto bicentenario de presidencia se va a hacer en Boyacá? Sí, ¿Qué artistas se van va a hacer estar? el 7 de agosto en la Plaza Bolívar con la Sinfónica Nacional y los mejores artistas regionales y nacionales como Fonseca, El Cholo, Andrés Cepeda, ¿El Cholo Valderrama? Pipe Peláez y el Cholo Valderrama, con la Sinfónica. Gobernador, una pregunta que nos quedó faltando en el segmento de minería, y es la minería ilegal y la minería y el tema del carbón en Socotá. Yo soy hijo de un minero, así que yo no puedo salir a decir que no a la minería. Yo creo que la minería se puede hacer bien hecha, no en los páramos, hacerla bien hecha. Y creo que esa minería que dicen ilegal, que es diferente a la de Antioquia, es la minería de subsistencia. La familia que tiene un pedacito de tierra donde pintó negrito, sacan carbón y lo venden a Acería Espas del Río. Lo que hemos hecho ahí con un proyecto en el que hemos invertido con el Ministerio de Minas más o menos 3.000 millones de pesos es formalizar esa minería, y ha salido, digamos, ha tenido éxito el proyecto, porque hoy estamos formalizando mucha minería que se hacía de manera informal, no ilegal sino informal, y pues Boyacá produce mucho carbón que exporta. Yo creo que se puede hacer bien. Es diferente la discusión con el fracking, ¿no? Porque fracking no, minería sí, pero que sea bien hecha. Bien hecha, y creo que se puede hacer bien hecha. ¿Qué pasa con la carretera que lleva de Sutatensa a Tensa, que cada vez está peor? Más de 20 años es una trocha, dice John Borges. Estoy de acuerdo con usted. Estamos pavimentando en este momento el crucero Tensa, una obra que estamos invirtiendo 22.500 millones, y esperamos dejar en fase 3 el proyecto de Tensa, Sutatensa, para que el gobierno que llegue no encuentre la idea, sino un proyecto concreto para avanzar. Pero ya hay una inversión concreta. Nosotros invertimos en el gobierno recursos de Guateque, Sutatensa. Cuando usted vaya
podrá ver que es una vía pavimentada, la pavimentamos en nuestro gobierno y estamos pavimentando Tensa. Ese problema de las carreteras en Colombia es muy bravo, Sí, ¿no? claro. Todo el que se Pero sienta ahí, pregúntale. Pero en el Valle de Tensa, de manera especial, Vanessa, es que ese es como un eje cafetero maravillosamente bello y allá no le ponían ni un centavo a las vías. Hoy usted va de Guateque a Guayatá, estamos pavimentando la vía de Salitre Somondoco, ya está casi terminada. Crucero Tensa, de Garagoa a Tensa, Aquí hay Chibor otra. Almeida, Chibor. ¿Cuándo van a pavimentar la vía Villa de Leyva Arcabuco? Bueno, ya quedó. Aparece como pavimentada, está completamente Sí, destapada. esa la pavimentaron, lo que pasa es que fue un pavimento de mala calidad y ya se deterioró. Estuvo pavimentada, yo pasé por ahí en bicicleta muchas veces. Quedó incluida en el Pacto Bicentenario, del que te hablaba con el presidente Duque. Esa es uno de los beneficios de tener buenas relaciones con el gobierno. ¿Pero esa vía sí estaba pavimentada? Sí, esa se pavimentó en el año 2004, solo que se hizo con asfaltita y no duró mucho. Hospital de Villa de Leyva. Lo inauguramos, espero, una vez se levante la ley de garantías. Y esta pregunta, ¿qué fue lo que pasó con las cortinas y la adecuación de la casa del gobernador, que luego salieron a la luz pública, Sí. que convirtió en la casa albergue Paso? Eso es para los oyentes. Eso es sencillo, a ver. Esta es la casa de la gobernación. No, pero sabe que contéstemela cuando salgamos a la pausa porque me tengo que ir. Otra pregunta en el tema vial. ¿Hay plan de contingencia para que las vías alternas que se están usando para ir al llano sean mantenidas en buen estado, gobernador? Invertimos con los 3.6 billones, 100 mil millones de pesos para la vía Sogamoso, Pajarito, Agua Azul y estamos haciendo, por supuesto, un plan de contingencia en la vía Cisga El Secreto. Y Vale. somos solidarios con todos los llaneros que libertaron nuestra patria en Boyacá. Sí, porque es la vía alterna, ¿no? Y yo Tienen digo, ustedes. yo peleo por algo. ¿Cuál alterna? Es una vía nacional principal. Sí, de acuerdo. Sí, Lo ¿por que qué pasa no es que es siguen? más corta O la de lo Bogotá, que pasa es Villavicencio que derecho. hoy la están usando para los que van de Villavicencio a Bogotá. Pero cuando uno va a Yopal, se va más fácil por Boyacá. Una última del tema vial de nuestro Va a cerrar el periodista bloque. que está en la zona, sí, es la vía Labranza Grande desde Paya hasta Sogamoso, está terrible. Pero bueno, ahí no se le ha puesto un centavo, 45 mil millones de pesos estamos invirtiendo como gobernación y ya llevamos un 60% del avance. Lo que pasa es que allá es diferente, todo es muy fácil decir terrible, pues ¿saben cuál es nuestro problema? El ELN está pidiendo hoy recursos, plata, para que el contratista le dé y yo no he aceptado que le den plata y por eso la obra ha estado quieta en los últimos ¿Cómo está la meses. seguridad en Boyacá? En esa provincia de La Libertad, el ELN nos está generando problemas. En el resto del departamento, pues somos Villa de el departamento Leyva, más seguro de Ráquira, Colombia. todo esto. El más seguro de Colombia. Tenemos indicadores de homicidios por 100.000 habitantes como los tiene Suecia o Noruega o algún país nórdico. 8:42, hacemos una pausa rápidamente. Numeral Vanessa, pregunte sobre Boyacá. Los estamos leyendo, les estamos preguntando, el gobernador está contestando y yo me voy a tomar inmediatamente Un sabajón. un de sabajón, Boyacá, así me regaña. con la marca Soy Boyacá.
porque Claro, Vanessa no lo abriera. Eso es un mensaje. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, gobernador, con la casa? Usted se casa, valga la redundancia, y se va a vivir o adecúa a la casa de la gobernación. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es el invento. Resulta que hay una casa que Boyacá tiene hace más o menos 50 años, que es la casa del gobernador. La ¿Dónde? casa privada se llama, donde Vive, reside a vive quien el quiera gobernador. y hace lo que le apetezca. ¿Usted vivía allí? Yo arranqué el gobierno y dije, yo no quiero ir ahí, yo vivo en mi casa, la que compré desde que era congresista y demás. Y resulta, Vanessa, que cuando yo me accidento un 12 de julio, ¿Qué le pasó? pues el accidente del paro agrario, casi claro, me el muero, accidente estoy del paro vivo de agrario. milagro, claro. Me acuerdo. Yo tengo mi problema todavía y bueno, y estoy vivo de milagro, yo tuve pancreatitis. me dieron Recuérdeme 8 que días de fue... ¿se del estrelló? Del paro, el paro de camioneros, de transportadores, yo iba Hace a 2 resolver años. un bloqueo y en una curva tiraron piedras, bloquearon, atravesaron un bus y yo me estrellé contra el bus. Entonces perdí la vista temporalmente, tuve pancreatitis, Eso grave. tuve 7 cirugías en una semana, sobreviví de milagro. Salí de ahí y me dijeron, tiene que irse a vivir a un lugar amplio y no puede subir escaleras. Entonces la casa donde yo vivo tiene un 3er piso, así que no podía. Entonces terminé viviendo en la casa del gobernador y por la seguridad y demás. Desde el 2016, ahí todavía no conocía ni a Daniel, cuando empecé a vivir allí. Después que me casé en el 2018, en abril, 2018, yo viví desde el 2016, pues armaron el escándalo que es que yo había comprado cubiertos, algo así como de oro, porque mi esposa me lo ha exigido. Pues resulta que los cubiertos se compraron desde enero del año 2016, ni siquiera yo me había pasado para allá. Es decir, eso es una renovación que hacen siempre de cubiertos, de ollas y demás. Esos cubiertos La denuncia valieron es que 3 usted se millones gastó 200. supuestamente 41 millones de pesos en muebles que costaron 20. Sí, ¿no? cuentazo. Ya la Con Contraloría cortina, inventó, bueno, con ya la Contraloría cubiertos, investigó adornos. y fueron y demostraron y se demostró que no había ningún sobrecosto. Y que yo jamás solicité que compraran esos cubiertos. Es más, los cubiertos jamás se habían usado cuando salió el escándalo ¿Y terrible. los muebles y las cortinas? Y pues las cortinas siempre se había hecho eso. Es más, yo hice un video diciendo, venga, es que antes a esta casa le metían 600 millones. En mi gobierno 60. Antes 600, poniéndole vidrios blindados. Allá había un sauna, o sea, terrible. Y me armaron el escándalo a mí. Entonces yo dije, vea, dije una palabra ahí como, bueno, me van a molestar a mí por unos cubiertos de 3.200.000. Pues resulta que yo no quiero vivir acá, ya estoy bien, no tengo problemas del accidente, me voy para mi casa y ahí está la casa. Y ahora ¿saben qué va a hacer? Lo que siempre he querido, y es que esa casa va a ser una casa de paso para los campesinos que vendan desde lejos, cuando vengan al Hospital San Rafael y tengan un lugar donde dormir y no tengan que dormir en una silla Rimax. Y ahora funciona así. Yo atiendo a los embajadores, atiendo las reuniones de gabinete de gobierno, los desayunos de trabajo, y a veces sale un campesino que se quedó durmiendo el día anterior en la parte privada de la casa y ahí se quedan. Entonces me decían, pero es que para eso no se puede porque tiene que cambiar el uso y destinación de la casa. Yo no, porque esa casa está destinada para que yo duerma, o mi familia o mis invitados. Pues ellos son mis invitados. Entonces, pues eso les dolió mucho más, por supuesto. ¿Eso no fue porque esa era la derroche? casa de gobierno. No, porque sí, se hizo un contrato que se justificó de necesidad de cambiar unos cubiertos, unas ollas, unas cortinas, y no había ningún sobrecosto. Es que ellos quisieron vender como que Cuando había usted dice sobrecosto. ellos, ¿son quiénes? Pues, ¿quiénes? Los opositores, Pues ¿pero los quiénes son? opositores, ¿Usted Centro los ubica? Democrático. Sí, Centro Democrático. En Boyacá, Centro Democrático. A los que les envío un saludo especial. Me acuerdo de la dedicatoria de un libro que a mis enemigos, porque gracias a ellos llegué tan lejos. Sí, no, y bien, porque eso ellos me quisieron convertir como un gran problema y pues yo lo convertí en un mensaje poderoso que hoy está funcionando. ¿A quién le aprendió en Boyacá. tanta cosa de la política? Pues mi papá no es político, ni mi mamá, Ni ni su nadie mamá. en mi familia. ¿Sabes dónde yo aprendí mucho de este tipo de cosas? En la universidad, en las asambleas estudiantiles. Es decir, las críticas como hoy me hacen los políticos, los senadores y congresistas y demás, y los medios, no son nada comparados con las que le hacen a uno en una asamblea estudiantil, que allá sí es más duro el tema. Entonces ahí aprendí, me formé y bueno, ahí vamos. Gobernador, en materia ambiental, ¿qué medidas ha tomado para proteger el lago de Tota? Porque cada vez se ve más contaminado De por Playa Blanca, es sí, ese, de ¿no? Playa Blanca, por El lago los de Tota. químicos provenientes de los cultivos de cebolla que uno ve desde que va por la carretera hasta que llega al lago de Tota. Bueno, yo desde allá grabé el video de no más plásticos de un solo uso y allá firmamos el decreto.
tomamos una decisión de inversión de recursos públicos muy importante y fue construir la planta de tratamiento de agua residual. Resulta que todo el agua residual de Aquitania, que tiene más o menos unos 10.000, 12.000 habitantes, estaba directamente a la laguna. Ese era el mayor contaminante de la laguna. Ahí estamos haciendo una inversión de 4.000 millones de pesos para la planta, que hoy va en un 45% de avance. Esperamos hacer dejar contratar la segunda fase antes de terminar el gobierno. Y frente a el COMPES, que estaba parado porque no se estaban haciendo inversiones, nosotros logramos que se reactivara el COMPES, y con Corpo Boyacá pues ha estado haciendo la tarea de garantizar que se pueda cuidar el lago. Sin embargo, ahí hay una decisión de política pública nacional, y es cómo hacemos para hacer reconversión de los cultivos de cebolla. Es decir, a esa gente no le puede decir no siembre más cebolla. Hoy es la capital mundial de la cebolla. Pero Toca además ponerlos cualquier a hacer cosa que algo. siembren no causa lo mismo. ¿O cuál sería la diferencia? Digamos que cada cultivo tiene sus riesgos ambientales, pero ese de manera particular pues tiene bastantes, porque se usan muchos químicos para el cultivo de la cebolla. Lo que hay que hacer es poder avanzar en, primero, pues hacer más orgánico el cultivo de la cebolla, que eso es mejor porque, digamos, en los supermercados la gente quiere hoy consumir orgánico. Y segundo, pues buscar alternativas de reconversión y sustitución de cultivos. Esa laguna como es de linda, ¿no? Hermosa, sí, hermosa. Sí, la verdad es que usted tiene un departamento muy bonito. O sea, Boyacá es... Y tenemos desde ¿Sabe qué le Puerto Boyacá recomiendo? hasta Los cables. Así que ¿Los qué? me atormenta profundamente estos paisajes colombianos. Con los cables los pasados. cables, ¿no? Es Cuando importante. se mete uno a la derecha por la carretera que lo lleva a Villa de Leyva, que es bien linda, pequeña, los paisajes son Samacá. la de Samacá, los paisajes son inverosímiles, pero pues hay un cable acá que es muy triste. Entonces uno ve el paisaje y el cable. eso Sí, es- y desafortunadamente, como esa empresa ya no es pública, la empresa de energía de Boyacá ya no es de Boyacá, sino es pública, ya depende de un privado, un canadiense. Pero estoy de acuerdo contigo, eso hay que pensar en alternativas. Yo estoy como- en la tarea de decirle a todos los gobernantes futuros, los actuales, ojo, porque se nos están llenando todos los paisajes de Colombia, todos. Lo digo todos es todos, porque a donde vaya uno hay un cable. De un cable Más y que en eso Boyacá es... se ve más porque es verdecito. Claro, todo. y porque es muy agresivo, digamos. Tal vez la gente no lo ve, yo la verdad es que lo veo porque me persiguen los cables, pero es supremamente, pues causa una molestia visual. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, que aquí le hago el reconocimiento de la campaña Más Fibra, Menos Plástico, usted cambia las bolsas por unas canastas de chin, ¿no? Sí, canastos de tensa. Y se logra y se da esta pelea Claro, tú que vas es a bien, hacer- bien interesante por la prohibición de los gastos en los eventos de contratación pública. Bueno, hay dos cosas. La primera, arrancamos en el 2016, compramos un montón de canastos, que eso le generamos, digamos, economía a los artesanos, y empezamos a ir a los pueblos a pedir a cambio de canastos botellas plásticas. ¿Qué tan sostenible es eso económicamente? ¿Que ¿O el es- departamento los compre? Sí. Pues obviamente no Es una podemos inversión estar toda la vida, pero y ya. ese es un problema de conciencia, y ahí voy al punto. El problema de los termos y de los plásticos de un solo uso no es solo que el departamento reduzca el consumo. Nosotros estamos hablando de más o menos que unas 84 toneladas al año de plásticos de un solo uso que produce la gobernación en contratación pública. Obviamente eso lo vamos a llevar eso a cero, la idea es que vaya a cero. Pero el resto del departamento son 84.000, ¿cierto? Es decir, el impacto que genera el departamento es importante, pero no tanto como la conciencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Regalar canastos a cambio de botellas plásticas y reciclar. Y la gente hoy está empezando a comprar canasto. Y Para lo mercar, importante, para- ya usted en Unicentro, en Tunja, ve gente con el canasto mercando. Y ese es un cambio de mentalidad muy poderoso. Esto del termo. Mire, el señor de la tienda donde yo voy a comprar los huevos me dice, oiga, gobernador, antes vendía 100 botellas de agua en botella plástica y ahora vendo 10. O sea, bajamos un 90%. Y no porque yo le prohibiera al ciudadano comprar botella de plástico, porque la gente entiende el mensaje y entiende la importancia que es, pues, cuidar el planeta. Así que yo creo que más allá de las decisiones, en el impacto que generen de manera directa de la gobernación, es el mensaje de conciencia y el ejemplo que estamos dando. Y además creo que lo que usted dice me parece valiosísimo, que es de activar un chip que no necesariamente está activado, y mucho menos en las plazas de mercado de Colombia, que es increíble porque los productos son lo más orgánico posible, lo más variado posible, lo más hermoso posible, y cada uno viene envasado en un montón de... Uno se Claro. queja de las bolsas del supermercado. Terrible. Vaya para lo O sea, quemado, vaya a la plaza suya el sábado a
el domingo en Villa de Leyva o a Ráquira, ¿no? Y le dan a uno todo en bolsa, una bolsa tras otra. Porque no existe la cultura del canasto. Y porque la gente, y porque el consumidor, en últimas esto es mercado, porque el consumidor no lo valora. Entonces ahora, por ejemplo, la gente está valorando ir a mercar en canasto, pero también comprar huevos en unas hojas que hacen de plátano, ¿cierto? Y la gente ya se está quejando cuando tú encuentras en el supermercado cualquiera un plato de icopor con bolsa encima y con el plátano picado. Es decir, sí, ya le quitan hasta la cáscara al plátano. Eso es espantoso. Es un tema de consumo y yo creo que hacia allá tenemos que caminar y creo que ese es el éxito de Boyacá, más que los decretos y las normas y de haberle activado un chip interesante. Y usted ya va a Boyacá y la gente ya no usa las tanto botellas plástico. normales, ya dicen hay que usar los termos. Gobernador, de los 123 municipios, uno no sabe cuál es más bonito. Tenemos Ráquira, Nopsa, Villa de Leyva, Moniquirá. ¿Cuál es su favorito? Tensa, sin duda. ¿Por qué, gobernador? No, están felices los de Ráquira. Yo le tengo... No, pero pues yo siempre lo digo en todo lado. Por una razón, y es que tú a Ráquira llegas fácil, a Villa de Leyva, a Nopsa. Pero a Tensa era un milagro llegar. Era un milagro. Y Tensa es un municipio como Villa de Leyva de tierra caliente. Entonces nosotros estamos haciendo la vía y ahí yo tengo un valor especial del corazón y es por los canastos de Chini, porque allá hay una artesana que yo quiero mucho y que nos ayudó con toda la tarea de más fibra, menos plástico. Gobernador, faltan 15... Perdón, es que yo no he ido a Tensa. ¿Cómo llega uno a Tensa? Bueno, tú te vas de aquí por el Cisga, bajas a Guateque, a Las Juntas, subes hacia Garaguay al crucero, para irte todo pavimentado, subes al cruce y ahí llegas a Tensa por la que estamos pavimentando. ¿Cuántas horas más o menos? Yo creo que de Bogotá unas 6. Y te puedes ir también por el mismo Cisga, Guateque, de Guateque, Sutatensa, Tensa, que es la que está terrible, que acaba de decir el oyente. Y ya, pero para que vas todo pavimentado por el lado de Garagoa. Esperamos que en el futuro quede la otra pavimentada con el proyecto que nosotros dejamos avanzado. Y que hagamos mesa blue callejera en Tensa. ¿Y qué puedo hacer en Tensa? Pues allá, por ejemplo, yo estoy recuperando un hotel muy lindo que es de la gobernación, que está totalmente destruido y es bellísimo, tiene un paisaje maravilloso. Tú en Tensa, por ejemplo, puedes ir a las casas de artesanos, estamos terminando un parque que es el Parque del Artesano, bellísimo. La nada, no hacer nada. No, y a descansar en un paisaje a dormir, tan maravilloso. Delicioso. Y a enamorarse de la vida, a reflexionar. Yo amo ese lugar porque uno va allá y tiene una tranquilidad infinita para pensar. Pues, gobernador, que siga adelante con sus campañas, sobre todo estas que tienen tanto compromiso ecológico. Creo que eso es un ejemplo interesante para el país y lo que usted dice, un chip que se va activando de, mire, se puede prohibir el asbesto, se puede prohibir el plástico de un solo uso, se puede, es decir, uno para allá es para donde toca ir, es que si no... Hacia allá toca ir. Y ahí hay discusiones que se dan, claro, ¿qué van a hacer los que hacen plástico hoy? Bueno, hay que dedicar recursos para que esas empresas cambien sustituir su negocio, pero sí hay que pensar en que en el 2020, en el 2050 va a haber más plástico en los océanos que peces. Es que eso es una discusión, pues de verdad es que es gravísimo. Es como lo del asbesto mataba a personas, ¿por qué no lo hemos prohibido? Pues no sé, yo decía, pero ¿cómo no lo hemos prohibido en la gobernación? ¿Cuál es el problema? No, pues no sé, gobernador, pues es más difícil conseguir contratistas que hagan obras sin asbesto, pues que la consigan, pues se trata de salvar vidas, lo mismo el plástico, hay que hacer y tomar decisiones políticas que avancen en el cuidado del planeta. Hay lugares en Colombia, Chingaza, donde no hay un solo plástico, no hay forma que usted le venda una botella de agua, no le venden una cerveza en lata, no le venden y punto, no hay, no es que aquí no hay, si usted trae su termito, yo con mucho gusto le doy agua, claro, pero no le voy a... Y en la gobernación que hicimos, pusimos máquinas para que la gente vaya y llene su termo. Y le sale más barato a la gente. O sea, hay que avanzar hacia allá. Y el mensaje hoy en esta mesa Blue, Vanessa, es, miren, el problema no lo resuelven los gobiernos, sino los ciudadanos. Y aquí hay que hablar de conciencia colectiva, de lo que un buen amigo mío decía, inteligencia colectiva. Aquí hay que hablar que la gente tiene que cambiar la manera de pensar. Y esa es la solución a realmente cuidar el planeta. Cuando... No solo los paneles solares cada día son más baratos, Vanessa, y los carros eléctricos le ha puesto lo que quiera, que un día van a ser más... Eso, claro. Cuando el celular arrancó, el que tenía celular era tremendamente rico. Hoy el que tiene teléfono fijo es el rico, porque eso es más caro, ¿cierto? Entonces, hoy yo lo que creo es que vamos a ir hacia allá desde el punto de vista económico y por eso el país debe mirar hacia allá, pero los ciudadanos también tienen que tomar decisiones ya.
para cuidar el planeta. Y mucha suerte con los eventos del Bicentenario. Esto está saliendo muy ahora bien. hasta septiembre, la gente pasando feliz. Estamos en Bicentenario, una muy buena excusa para visitar Que Boyacá, vayan además a la por estos tierrita. días. Ir a la Y tierrita. regresen a donde nació Colombia. Nosotros decimos, aquí nació Colombia, es cierto. Es Allá verdad, nació Colombia, claro. se que emociona todos uno el vuelvan. Pantano de Vargas y el puente de Boyacá y Y estamos la Casa de tremendamente Bolívar orgullosos. y todo, sí señor. 8:59, que tengan una muy feliz noche. Es Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, y esto es Mesa Blue. Feliz noche para todos.